Carlos, hombre. Ya. Bien, vamos entonces a comenzar la reunión. La hermana Isabel, haga una oración, por favor. Amén, mi pastor. En el nombre del Señor. Amén. Padre bendito de la gloria, te damos la infinita gracia en esta hora, Señor, y lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Por cuanto usted nos ha concedido la vida, la salud, Señor, el privilegio este día, Señor amado, de poder moverlo, de poder abrir nuestros ojos, Señor, de poder de alguna y otra forma, Señor, alimentar esta carne, Señor amado, pero también a la vez, Padre Santo, el poder clamarte, buscarte en oración, Señor, en alabanza, y también en esta hora, Padre Santo, un privilegio maravilloso que usted nos da, Señor amado Santo, de permitir estar conectada también, Padre amado, en esta hora, y poder buscar esta enseñanza, esta palabra bendita, Señor, la cual nos da la fuerza, la fortaleza y nos enseña a través de ella, Señor amado. En esta hora, Padre glorioso, bendito, rogándote a usted que bendiga a cada hermano, cada pastor que esté conectado, Señor, por este medio, Señor amado, también guardando a nuestro pastor Carlitos Salas, Señor, de la gracia, la sabiduría cada día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, usándolo con poder y gloria, Señor, ya que una bendición para nosotros como iglesia, también amado, de poder recibir, Padre Santo, una vez más esta enseñanza, Señor amado Santo, en esta hora sea usted llenándolo de su gracia, y así también a todos nosotros poder estar de lleno a tu presencia, Señor, estar clamando, Señor amado, poder estar escuchando, Señor bendito Santo, palabra de vida eterna, Señor, y que pueda quedar, Señor amado, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor amado, retenida, Padre amado, Padre bueno, para poder ponerla cada día, Señor, por obra, por práctica, Señor amado Santo, como decía nuestro pastor, Señor, para que podamos, Señor, hablar de tu grandeza, de tus maravillas, y poder dar a conocer, Señor amado, y para que no los puedan, Señor amado, de alguna forma, a lo mejor, torcer este evangelio, Señor, en otras cosas, en otras fábulas, Señor, más poder estar, Señor amado, un grupo de aprendizaje, Señor, para nuestra vida espiritual y poder defenderlo, Señor amado, con su palabra bendita, Señor, la cual lo enseña, Señor amado. Ayúdalos cada día, Señor, a buscar de tu presencia, de tu llanura, Señor. Bendiga, Padre Santo, este servicio, Señor amado Santo. Guárdelo, Señor, bajo tu cobertura santa, Señor, y sea usted reprendiendo, Padre amado, todo espíritu adverso, contrario, Señor amado, que quiera hacer estrago en este servicio, sea reprendido en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu sangre bendita, gloriosa, tiene poder, Señor, para cubrirlo. Hay muchos más los que se puedan conectar en esta hora para poder recibir, Señor amado, este estudio, Señor amado, esta enseñanza, la cual los van a entregar en esta hora. Todo te lo pedimos, te lo imploramos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor nos revista de su gracia. Vamos entonces, hermanos, a comenzar, ¿no es cierto?, esta clase del día de hoy. Ya, aquí yo tengo se me puso la pantalla completa otra vez, Alejandro. Eso es lo que a mí me pasa aquí. Aquí parece que tengo que ponerme en la vista acá. Sí, lista, ahí, ya, no, pero la galería, ahí, está la pantalla completa. Ahí, eso es lo que me gusta. Ya. Gracias, ahí estaremos. Ya, vamos entonces a compartir, ¿ya? Ahí la tengo, ¿ya? Ahí estamos. Ahí está. Sí, ¿están viendo ya, no es cierto, la presentación? Amén. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Y salgo bien con la voz? ¿Me escuchan? Amén, mi pastor. Ya, estamos bien. Sí, entonces. se escucha y sale bien. Ya, entonces ahí voy a acomodar bien esto de acá. Vamos a ver si se puede agrandar eso. Ahí está. Ya. Ese cuadro chico lo puede checar, ¿no? Sí, lo voy a poner acá arriba. Ahí estoy, ya. Bien, vamos entonces con la presentación con la ayuda del Señor. Desde el principio. Igual se me fue se me amplió completa. Esto es lo que no me gusta. Mira.
Ya, espérate, deja de compartir. Ya, espérese. Estamos tratando de acomodar bien el... Ya, sí, espérate. Ahí. Pero esto se me va... Ya. Entonces ponga la presentación aquí, ¿eh? ¿Cómo lo hacía? Se la hago. Que sea completa, o sea, ese es el tema. Ponle el escape. Ya, acá. Ahí, no. Ahí está, parece. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí está. Ya. Ahí estamos. Ya, ahí se ve, ¿no es cierto? No, todavía no. No lo tiene que presentar ahora. ¿Ah? Tiene que presentar. Pero es que la mica no me está dando la... Presentar. No, si no aparece. Abajo. No aparece. No, Ahora me aparece ya. Ya, bueno, aquí está al lado mío. y aquí tiene que ir para... Sí, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ahí Ya, está. ahora sí, ya. Listo. Entonces, hoy es la clase número 5, ¿ya? Como lo hacemos normalmente, estamos con el repaso, ¿ya? En la clase anterior, que fue la 4, ¿no es cierto?, vimos 10 aspectos importantes, ya porque estábamos viendo nosotros la doctrina de la bibliología, ¿ya? ¿Se acuerdan de que la teología sistemática tiene 8, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la división que hagan, 10 doctrinas fundamentales, ¿no?, que están en toda la teología sistemática. Y una de ellas es la bibliología, que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, vimos dentro de estos 10 aspectos de la palabra del Señor en la Biblia, ¿no es cierto? Vimos la inspiración de la Biblia, que es por Dios, ¿no es cierto? El contenido de la Biblia, los 66 libros, ¿ya? Vimos... espérate, es que me estoy pasando ahora. Y es que el problema es que se me desaparece la barra de abajo, y ese es el tema. No tengo la barra de abajo. Y ahí sí la hago. Ya. Para abajo no, sí, se la pierde Sí, para abajo. pero es que ya, pero no importa, ahí estamos. Para que le aparezca la barra de abajo tiene que mover el mouse. No, si lo muevo y se me desaparece. Si Ya. le hace clic, Sí, por eso, pero... Si le hace clic, avanza igual. Ya. Así que no importa. Listo. Hágale clic. Ya, estamos ahí entonces, decíamos los 66 libros que tiene la Biblia, ya. Decíamos los 39 libros del Antiguo Testamento que son en la Biblia judía, la Biblia hebrea, los 39 libros del Antiguo Testamento, ya, es en la Biblia hebrea la que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Y 27, ¿no es cierto?, libros, bueno, entre libro y carta, ¿no es cierto?, que son los que componen el Nuevo Testamento, ¿ya? Y eso hacen los 66 libros, ya que tenemos en nuestra Biblia nosotros, ¿ya? El Antiguo Testamento está escrito, ¿no es cierto?, mayoritariamente en hebreo, salvo algunas porciones que están en arameo, ¿no es cierto?, que era un hebreo común, ya de esa época. Hablamos de lo que era el canon, que es, ¿no es cierto?, una medida ya, que a raíz, ¿no es cierto?, de este proceso del canon, ya es que llegamos a estos 66 libros, ¿ya? Hay algunos libros apócrifos, que son 14, que los contienen las Biblias católicas, ¿no es cierto? Eso lo dijimos, ¿ya? Después hablamos, ¿no es cierto?, de cómo era la escritura antes de la imprenta, ¿no es cierto?, y hablamos de la Biblia de Gutenberg, la primera Biblia impresa, ¿no es cierto?, con piezas móviles, ¿ya? Y hablamos de las evidencias, ¿no es cierto?, y dentro de eso, ¿ya?, los manuscritos que han sido encontrados con el gran hallazgo, ¿no es cierto?, el año 1947 de los rollos del Mar Muerto, o Qumran, ¿ya?, que corroboraron, ¿no es cierto?, que las copias que estaban circulando como palabra del Señor hasta ese momento estaban de acuerdo, porque se encontraron ahí, ¿no es cierto?, algunos manuscritos ya con una diferencia de más de 1000 años, ¿no?, con los que estaban los que se tenían a mano,
y corroboró, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor había llegado, ¿no es cierto?, y Dios la había preservado, obviamente por obra del Espíritu Santo. Y comenzamos a ver las traducciones, ¿no es cierto?, las distintas traducciones, enfocándonos, ¿cierto?, también, obviamente, ya cómo nos ha llegado la Biblia a nosotros, a nuestro lenguaje, ya, al español, ¿ya? Y de ahí revisamos las presentaciones hasta el año 1000 después de Cristo. Aquí en el canon, ¿no es cierto?, voy a hacer una pequeña aclaración, ya se mandó, ¿no es cierto?, por el grupo, ¿no es cierto?, que vamos al final del curso, vamos a hacer ahí, vamos a ir acumulando algunas interrogantes ya, pero vamos a hacer una aclaración de dudas ya, por la ayuda del Señor, si Dios lo permite, y si estamos con vida y estamos con salud. Por ahí, ¿no es cierto?, una hermana hizo una pregunta en la semana, ya referente al canon, ¿no es cierto? Sabemos de que lo que yo estoy haciendo acá, estoy entregando información, y digamos así, es información prácticamente básica, ¿ya? Lo que yo estoy, ¿no es cierto?, compartiendo y entregando acá. Obviamente cada aspecto, cada tema que vamos tocando tiene un sinnúmero, ¿no es cierto?, de más información, y uno puede profundizar en eso. Así que, pero yo estoy entregando las herramientas y, ¿no es cierto?, la idea es despertar ya el interés por adentrarse, ¿no es cierto?, en el conocimiento. Obviamente que el asunto del canon no es una cosa tan simple de poder entender, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de explicarlo en forma muy simple, ¿no es cierto? La palabra griega, ¿no es cierto?, de canon ya indica, ¿no es cierto?, o tiene la acepción o el significado, ¿no es cierto?, de una caña o una vara de medir, es decir, una medida, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? Entonces, obviamente que se aplica un criterio para dejar fuera, ¿no es cierto?, los otros libros que no contienen la Biblia nuestra, ¿ya? Entonces, ¿por qué la Biblia, hablemoslo, la Iglesia Católica en sus traducciones ha incorporado estos libros apócrifos que conocemos nosotros, ¿ya? Es porque los que tradujeron, ¿no es cierto?, la Biblia, ya la Vulgata los recoge, ¿no es cierto?, entonces los consideraron, pero y la Septuaginta, ¿ya? Pero posteriormente, ¿no es cierto?, el criterio, porque el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se reunieron, ¿ya? Fue un concilio de rabinos, ¿ya?, que usaron distintos criterios para poder, ¿no es cierto?, seleccionar qué libro era inspirado y cuál era no. Entonces, 14 libros que yo se los voy a enumerar acá, ¿no es cierto?, que son los libros apócrifos, ¿no es cierto?, ya, o deuterocanónico, segundo canon, ¿no es cierto?, dice que hay 14 libros en esta categoría, ya, Esdras, segunda de Esdras, Tobías, Judí, ya, agregados al libro de Esther, ya, sabiduría de Salomón, ya, eclesiástico, sabiduría de Ben Sirac, ya, Baruch, con la carta a Jeremías, el cántico de los tres jóvenes, ya, Santos, Susana, que están agregados, ¿no es cierto?, al libro de Daniel, Bel y el dragón, la oración de Manaset y primera y segunda de Macabeo. Estos libros, ¿no es cierto?, que son mayoritariamente escritos del segundo siglo antes de Cristo, es decir, en el espacio de silencio testamentario, eso lo dijimos la semana pasada, con Malaquías, ¿no es cierto?, que es el último profeta que escribe inspirado por el Señor, ¿no es cierto?, hay silencio escritural y silencio profético ya para el pueblo de Dios, ya hasta cuando nuevamente comienza su oficio profético, ¿no es cierto?, el profeta Juan Bautista, ya que es considerado el último y el más grande de los profetas antiguo testamentarios por el hecho de que él, ¿no es cierto?, es contemporáneo con el Mesías, con el Dios encarnado, como dice Juan. Juan, el teólogo, ¿no es cierto?, y el apóstol, ya escritor del Evangelio, ¿ya? Y de Revelación o Apocalipsis. Entonces, en ese intertanto, antes de que apareciera Juan el Bautista, cerrando, ¿no es cierto?, el periodo de los profetas antiguos testamentarios, hubo un silencio de 400 años. Pero la historia siguió pasando, la historia siguió, ¿no es cierto?, desarrollándose en el mundo. Ya vino todo lo que era el cumplimiento de la profecía de Daniel, ¿no es cierto?, ya del sueño de Nabucodonosor, la estatua, con la secuencia, ¿no es cierto?, de imperios que gobernaron el mundo conocido hasta llegar, ¿no es cierto?, al Imperio Romano, ¿ya?
en los tiempos del Señor, ¿no es cierto? Entonces, en ese periodo, ya de esos 400 años, mayoritariamente en el 200 años antes de que naciera el Señor, ya se escribieron estos libros, ¿ya? Por eso que no, ese fue uno de las primeras, hablemos, criterios que los eruditos consideraron para no considerarlos inspirados, ¿no es cierto?, hablemos por el Espíritu de Dios. Entonces, y lo otro, ¿no es cierto?, que muchos de estos libros, ¿no es cierto?, son de pura ficción, otros tienen valor histórico, pues no tienen valor, ¿no es cierto?, histórico, pues reflejan los eventos y la vida de los judíos en el periodo intertestamentario, prácticamente son los primera y segunda de Macabeo, ¿ya? Y no hay una enseñanza ni un trasfondo espiritual, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite que, o permitió que no fueran considerados en el canon, ¿no es cierto?, de los 39 libros del canon, ¿no es cierto?, hebreo, ¿ya? Entonces, posteriormente nosotros vamos a hacer, como dije, vamos a explicar más en profundidad ya este tema, y nos va a dar para una clase, ¿ya? Bien, comenzamos entonces con la materia del día de hoy. Ya dice, para el año 1200, acuérdense que quedamos en el año 1000, ¿no es cierto? Fue la última presentación que hicimos la clase pasada. Entonces, ya para alrededor del año 1200, ya después de Cristo, la primera traducción conocida importante al castellano, ya, es la Biblia alfonsina, ya, en el 1280, ya, que fue traducida por orden de Alfonso el Sabio, que era el rey de Castilla, España, fue traducción de la Vulgata latina. Dijimos nosotros que la Vulgata, ¿no es cierto?, es la Biblia que la iglesia primitiva o católica apostólica, ¿no es cierto?, hablemos católica en general, la iglesia universal, ¿ya? Usó por más de 1000 años, ya como el único texto sagrado, ¿entiende? Ya, entonces, y la Vulgata era, ¿no es cierto?, la traducción de la Septuaginta que decíamos en la clase pasada, que es la primera traducción, ¿no es cierto?, de las lenguas, ¿no es cierto?, o los idiomas originales, hablemos del hebreo, ¿no es cierto?, fue traducida al griego, ya, del hebreo y el arameo al griego. Esa es la Septuaginta, porque recibe, ¿no es cierto?, ese nombre, haciendo mención a 70, que fueron alrededor de 70, 72, los rabinos, ¿no es cierto?, los traductores, de que trabajaron, ¿no es cierto?, en esa obra. Entonces, posteriormente, ¿no es cierto?, fue tomada la Septuaginta, y que estaba en griego, fue traducida, ¿no es cierto?, al lenguaje ya oficial o común de esa época ya, que era, ¿no es cierto?, el latín, ya, y esa es la Vulgata, ya, latina. Entonces, y esa es la Biblia que se usa por más de un milenio, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no es cierto?, ¿ya? Y acuérdese usted que también lo tocamos nosotros en el Concilio Segundo Vaticano, ¿no es cierto?, de 1964, 65, 66, por ahí, ¿no es cierto?, porque fueron más de casi 4 años, ¿no es cierto?, que se reunieron los obispos en el Vaticano. Primero fue llamado, ¿no es cierto?, por el Papa Juan XXIII, ¿no es cierto?, que muere mientras se desarrollaba ¿no es cierto?, el Concilio Vaticano II, que es el último concilio de la Iglesia, ¿no es cierto?, y es relevado por Pablo VI, ¿no es cierto?, quien es el que concluye, ¿no es cierto?, ese concilio. Entonces, ese es el concilio de la transformación o modernización de la Iglesia Apostólica Romana, donde, ¿no es cierto?, se cambió todo lo que era la liturgia, ¿ya?, el desarrollo del culto, ¿no es cierto?, de las misas, en fin, ¿no es cierto?, todo, en ese tiempo todo era, ¿no es cierto?, dirigido por los mismos, los sacerdotes, todo era mirando al altar, ya daban la espalda a la congregación, ¿no es cierto?, a los asistentes, ya, y todo era en latín, nada, ¿no es cierto?, se hacía en lenguaje vulgar, ya, así que, y eso era universal, en todas partes, ¿no es cierto?, del mundo, la misa era igual de esa forma. Entonces, la gran reforma que produce, ¿no es cierto?, el gran cambio que produce el Concilio Vaticano II es justamente, ¿no es cierto?, modernizar la Iglesia y permitir, ¿no es cierto?, que la Biblia, ¿no es cierto?, sean usadas
en los lenguajes o idiomas vernáculos, es decir, de nacimiento de cada una de los países, ¿ya? Entonces, y si usted analiza la historia para atrás, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar nosotros con que muchos de los mártires, ¿no es cierto?, sobre todo que nosotros los consideramos protestantes, en este caso porque después viene la reforma protestante, en fin, fueron quemados, muchos de ellos, ¿no es cierto?, acusados de herejes por hacer nada más que traducir porciones de la Escritura para que la gente las pudiera entender en su lenguaje, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Entonces eso produjo una revolución. Acuérdese que hubo un arzobispo francés, Lefebvre, creo que se llamaba, ¿no es cierto?, que se rebeló a esto, y él mantuvo, ¿no es cierto?, la liturgia, incluso formó una iglesia paralela católica, ¿no es cierto?, tradicional, que incluso aquí en Santiago había una catedral, una iglesia, ¿no es cierto?, que era de esa orden. Obviamente fueron excomulgados, ¿no es cierto?, en su momento por el Papa de ese momento ya, porque no se sometió, ¿no es cierto?, y no aceptó el realizar los cambios de modernización, ¿ya? Y obviamente que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, ha avanzado bastante en esto, y hoy día prácticamente las misas ya son en lenguaje, ¿no es cierto?, en el caso nuestro español, ¿no es cierto?, se introdujeron los coritos, las alabanzas, los mismos coros nuestros, ¿no es cierto?, evangélicos, ellos los practican ahora, y abrieron también ahora la participación, ¿no es cierto?, a los laicos hacen lecturas, ¿no es cierto?, de la Escritura, ¿ya? Y no solamente hombres, sino que también mujeres, ¿ya? Entonces, la Iglesia hoy día católica es muy participativa. Razón porque a nivel mundial, ¿no es cierto?, hasta el año o la década del 60, la Iglesia Católica estaba perdiendo muchos miembros a nivel mundial, principalmente acá en Chile, ¿ya? Entonces, en Latinoamérica sobre todo, ¿ya? Acuérdese que uno de los países donde hay más católicos, ¿no es cierto?, en el mundo es aquí en Brasil, ¿ya? En Latinoamérica. Entonces, hubo una emigración justamente, ¿no es cierto?, por este tema de lo estricto que era, ¿no es cierto? Y si usted no sabía hablar y no entendía el latín, no sabía lo que se hablaba, ¿no es cierto?, en la mesa. Entonces, ya había mucha restricción. Entonces, para frenar esa migración de católicos al protestantismo, ya es que se hicieron estos cambios, y bueno, la Iglesia ha seguido haciendo modificaciones, ¿ya? Entonces vemos que la traducción de la Vulgata latina dice, estamos hablando de la Alfonsina, ¿no es cierto?, fue una traducción resumida y parafraseada, es decir, no fue, ¿no es cierto?, palabra por palabra, ¿no es cierto?, o literal. Parafrasear, ¿no es cierto?, significa cuando usted tiene un texto base, ¿ya?, y usted lo transmite o lo quiere compartir con otro, pero usted cambia las palabras, pero manteniendo, ¿no es cierto?, la idea central de lo que se quiso decir. Eso es una parafrasear, ¿ya? Es decir, no era una traducción literal, ¿ya? En el año 1400 después de Cristo, ¿no es cierto?, el rabino Moisés Arraguel de España publica el Antiguo Testamento en 1430, ¿ya? Hoy se conoce como la Biblia de la Casa de Alba. La edición original fue una obra de arte con notables ilustraciones, hermosa caligrafía y pureza en su lenguaje. En 1455, Juan Gutenberg, ya, esta fecha es importante, ya inventó la primera imprenta del mundo con caracteres móviles de metal, ya. Por decir así, ¿no es cierto?, es la primera impresora, porque nosotros hoy día todos en nuestras casas y en nuestras oficinas tenemos una o más impresoras. Es decir, usted tiene una imprenta, porque la impresora es una imprenta, ¿ya? Imagínense, la primera imprenta que él, ¿no es cierto?, construyó era una pieza completa, grande, ¿no es cierto?, ¿ya? Hoy día usted tiene impresoras prácticamente que caen en el bolsillo, ¿ya? Estas que son para los celulares, ¿no es cierto? Increíble cómo ha avanzado la ciencia. Pero él fue, ¿no es cierto?, el primero que inventó, ¿no es cierto?, la imprenta, ¿ya?, con caracteres móviles de metal. Tal vez el invento más relevante para propagar la Biblia. Por eso las cosas hablemos, los inventos y los adelantos no pasan por casualidad. Dios tiene el control. Esa es una verdad permanente. Dios tiene el control de la historia, ¿ya? Y todo pasa en su tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces, esto hizo que la Biblia, ¿no es cierto?, se propagara con mucha facilidad, ¿ya?,
porque se pudieron imprimir volantes, ¿no es cierto?, ya en forma más, hablemos, y eso también sirvió para posterior, lo que iba a venir después, ¿no es cierto?, que era la reforma protestante. Dice, pues cambiaría para siempre la manera de reproducirla. Dice, en dicho año, Gutenberg, anterior a eso, ya, antes de que apareciera el invento de la imprenta, todas las copias se hacían a mano, ya lo vimos, ¿no es cierto?, cuando estaban ahí los copistas, manuscrito, todo era, ¿no es cierto?, a mano, alzada ahí, ya. Entonces, había muchos instrumentos que Dios usó para copiar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, ¿ya? Y muchos dieron su vida justamente nada más que traduciendo la Biblia. Así, usted podría, para bueno, sopesar, ¿no es cierto?, y valorar, ¿ya?, el trabajo que realizaron estas personas, ¿ya?, sin los adelantos que tenemos nosotros hoy día, porque tenemos luz, tenemos todo tipo de lápices, ¿no es cierto?, acá ya, en ese tiempo, y tenemos hoja, en fin, ya, para poder escribir. Haga el ejercicio de ponerse a escribir, ¿no es cierto?, y a copiar, como dicen, ¿no es cierto?, la Biblia. Copie usted la Biblia en un cuaderno, ¿no es cierto?, ya, y va a ver lo cansador que es, ¿no es cierto?, escribir, ya, los 60 libros. Yo practiqué esto hace algunos años atrás, ¿no?, cuando estaba en la Marina, ya tenía harto tiempo ahí, no alcancé a llegar, ¿no es cierto?, a los salmos. Tengo prácticamente copiado, ¿no es cierto?, hasta los salmos ahí, ¿no es cierto?, y se me durmió la mano, ya, y ahí tengo todavía guardado, ¿no es cierto?, ocupé dos cuadernos grandes, ¿no es cierto?, para transcribir, ¿ya? Es un trabajo titánico, ¿ya? Cansador, ¿ya? Así que uno tiene que valorar, y lo que Dios hizo, ¿no es cierto?, ya de poder tomar a esta persona, Gutenberg, para poder, ¿no es cierto?, inventar la imprenta, ¿ya? Dice, en dicho año, 1455, Gutenberg imprimió su primera obra completa, ¿ya?, que fue la Biblia, ¿ya?, con 2 columnas en cada página y 42 líneas ya en cada una de ellas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya una página de la Biblia de Gutenberg, así era, ¿ves?, con hartos dibujitos, le hacían, ¿no es cierto?, y eran 2 columnas, ya, una al frente de la otra, ¿ya? Esa es una página de la Biblia de Gutenberg adornada a mano, ¿ya? Aquí tenemos ejemplar, ¿no es cierto?, auténtico de la Biblia de Gutenberg, 1455, uno de 48, dice, en el mundo. Eso es lo que hay guardado, preservado, hay 48 ejemplares, ¿ya? Este está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿ya? La mayoría, dice, fue impreso en papel, unas pocas, dice, fueron impresas en pergamino, ¿ya? La Biblia de Gutenberg, ¿ya? Esta es una prensa, ¿ves? La prensa de impresión de tipo móvil, la invención más importante del segundo milenio, según la revista Time. Antes de ella, dice, el costo de un libro copiado a mano equivalía al de una casa en la ciudad o una finca grande. Miren lo que significaba, ¿no es cierto?, el que usted poseyera un manuscrito, ¿ya?, escrito a mano de la Biblia completa, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, o 100.000 piezas, dice acá, ¿no es cierto?, del tipo, se necesitaban, dice, para imprimir la Biblia Gutenberg. 100.000 piezas, ¿ya?, para poderla imprimir. Costo de esta en aquel tiempo, la Biblia de Gutenberg, ¿no es cierto?, esa, ¿ya?, eran 30 florines, que lo que significaba que era el sueldo de 3 años de un funcionario, ¿ya? Así que la Biblia no podía estar en manos de cualquier persona, ¿ya? Normalmente, ¿quién los tenía? Los reyes, ¿no es cierto?, los príncipes, los señores feudales, ¿no es cierto?, los acaudalados, ¿ya?, eran los que poseían, ¿ya?, la Biblia. Es decir, las personas comunes no tenían ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de poder leer la Biblia, ¿ya? Aquí hay una pintura del taller de Gutenberg, ¿ya?, la primera impresión en el año 1450, ahí está, ¿no es cierto?, ¿ya? Y este es una imagen, ¿no es cierto?, de Gutenberg, el inventor de la prensa de tipos móviles, que nació en 1398 y falleció en 1468, ¿ya? Dice, la Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso. A menudo los artistas iluminaban esta versión de la Vulgata latina, pintando las letras y adornando cada página. Ahí lo usted ve, así están dibujitos ya.
en 1479 los reyes Fernando e Isabel, es decir, los reyes católicos de España, permiten el comienzo de la Inquisición en España. Los 4 evangelios para evangelizar a los musulmanes de sur de España se publicaron aproximadamente en el año 1492, y esta fecha obviamente es importante, ¿no es cierto?, para nosotros. ¿Por qué? Porque es el año en que Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, un 12 de octubre de 1492, ya descubrió las Américas, aunque él murió creyendo que había, ¿no es cierto?, descubierto una nueva ruta hacia las Indias, ¿ya? Bien, en el año 1500, este es el siglo, ¿no es cierto?, más importante para nosotros los protestantes. ¿Por qué? Porque es el siglo, ¿no es cierto?, de la Reforma Protestante Luterana, o de Lutero, ¿ya? Aquí tenemos a Lutero, ¿no es cierto?, traduciendo justamente la Biblia al idioma alemán, ¿ya? Hablemos, él le dio forma a través de la Biblia, le dio forma, ¿no es cierto?, a el libro o el lenguaje, ¿no es cierto?, idioma alemán, porque en ese tiempo, como eran feudos, eran señores que tenían, ¿no es cierto?, a cargo distintas regiones, ¿ya? Hablaban cada uno su dialecto, ¿ya? Y no tenían una lengua común. A través de la Biblia, ¿no es cierto?, Martín Lutero es el gran aporte que hace Lutero, ¿no es cierto?, a la nación alemana, es que él, ¿no es cierto?, es quien escribió ya y unificó y dio origen al idioma, ¿no es cierto?, alemán, ¿ya? Entonces dice, perdón, ahí estoy ya, ahí se me perdió el cursor, ahí está. Siglo XVI, ¿ya? España brilla por los místicos católicos. Luis de León tradujo el Cantar de los Cantares de Salomón al español, por lo cual fue denunciado a la Inquisición, lo que les decía yo. Por traducir, muchos de ellos fueron quemados, ¿ya? Fueron acusados de herejes, brujos, en fin. En 1502 se inicia en España el proyecto académico de la Biblia políglota, ¿ya? Complutense, con textos en 4 bloques, ¿ya? Hebreo, arameo, latín y griego, ¿ya? Erasmo publica su Nuevo Testamento en griego en 1516, basándose en los manuscritos más confiables de su época. Su meta era que todos pudieran leer la Biblia. Este texto griego es el fundamento del Textus Receptus que luego usaría Lutero. Todo es una secuencia donde obviamente, ¿no es cierto?, la inspiración y la presencia de Dios, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo, se encargó de que esto se fuera, ¿no es cierto?, reproduciendo, y en cada época Dios tomó, ¿no es cierto?, al instrumento adecuado, ¿ya? Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán en 1522. ¿Ya? En 1543 apareció el primer Nuevo Testamento completo en español, a instancias del reformador Felipe Melanchthon y traducido por Fernández de Encina, ¿ya? A su pedido se imprimieron en tipo negro y mayúscula todos los pasajes alusivos a la justificación por gracia en romano. ¿Por qué, no es cierto, apareció eso? Porque ese fue el gran legado que dejó la Reforma Protestante de Lutero. Acuérdese, ¿no es cierto?, que uno de los grandes motivos por los cuales se produjo, ¿no es cierto?, esta revuelta intelectual, ¿no es cierto?, fue porque la Reforma Protestante fue una revuelta, una revolución, hermano, ¿no es cierto?, no buscando democracia como estas que se invocan ahora, sino era una revolución intelectual, ¿ya? No por cualquier cosa. Lutero, ¿no es cierto?, que era un fraile, ¿no es cierto?, católico, ¿ya? Él era sacerdote y él era doctor en teología, ¿ya? Era una eminencia, no era cualquier persona. ¿Y por qué? Porque la lucha que se dio, ¿no es cierto?, ya la defensa, la apologética que tuvieron que hacer, la apología que tuvieron que hacer, ¿no es cierto?, estos varones de Dios, era en base al razonamiento y en base a los argumentos y al conocimiento, ¿no es cierto? Obviamente que el Espíritu Santo los usó con un poder extraordinario para poder defender su postura, ¿ya? Y abrir ya esto, porque eran ellos enjuiciados y tenían, ¿no es cierto?, que enfrentar incluso enfrentaban la pena de muerte, ¿ya? Y por eso que, bueno, Lutero, ¿no es cierto?, tuvo que huir. Hay un príncipe que le dio cobertura, ¿no es cierto?, y ahí, mientras estaba, ¿no es cierto?, en el castillo guardado por este príncipe, ya él pudo continuar con su obra maestra, que era
la traducción, ¿no es cierto?, de la Biblia, ¿ya?, al lenguaje ya alemán. Bien, dice, en 1551 en España es ilegal traducir, mire, en 1551 en España es ilegal traducir o leer la Biblia en el español corriente, no se podía leer, había que leerla, ¿no es cierto?, ya, o en las Biblias, ¿no es cierto?, en lenguaje griego, ¿no es cierto?, hebreo, o en el latín, y obviamente, ¿no es cierto?, no estaba la posibilidad, por la parte económica, ¿no es cierto?, de poder una persona común y corriente, ya, fijar sus ojos y leer la palabra del Señor como lo hacemos nosotros. Dice, en 1569 sale a la luz en Basilea, ¿no es cierto?, Suiza, la Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, ¿ya? Fue la primera versión completa a partir de manuscritos originales en hebreo, griego y arameo. Reina tuvo que trabajar con la constante amenaza de la Inquisición, que lo que era pena de muerte, ¿ya? Él estaba a riesgo de su vida, ¿no es cierto?, dedicó su vida, ¿ya?, a traducir la Biblia, ¿no es cierto?, de estos idiomas al español de ese tiempo, ¿no es cierto?, que es conocida como la Biblia del oso. Yo se las mostré, ¿no es cierto?, bueno, lamentablemente ahora no estoy en mi oficina, en Colina, estoy acá en Ovalle, ¿no es cierto?, aquí no tenemos el ejemplar para mostrárselo, pero se lo he mostrado ya 2 veces, ¿no es cierto? Yo tengo un facsímile, es decir, una fotocopia, ¿no es cierto?, de la Biblia del oso, ya que en su tiempo la pude adquirir ahí en la Sociedad Bíblica, ¿ya? Así que este señor es Casiodoro de Reina, ya él fue el primero que tradujo, ¿no es cierto?, la Biblia del oso. Tiene ese nombre, dice, porque uno de los impresores que contrató usaba como marca comercial la figura de un oso que trataba de sacar miel de un panal. Ya entonces en la primera hoja, ¿no es cierto?, en la carátula, justamente aparece, ¿no es cierto?, la imagen de un osito ahí tratando de comerse un panal que hay en un árbol. Esta es la figura que aparece en la portada del primer tiraje de la Biblia de Casiodoro de Reina, que se ha puesto al mismo nivel literario de las obras de Cervantes, que son, ¿no es cierto?, consideradas las obras, ¿no es cierto?, más importantes de la lengua española castellana. Dice, el primer tiraje de esta Biblia, ahí está, ¿no es cierto?, la imagen ya que aparece en la portada, ya, ahí está el osito, ¿no es cierto?, ahí está, ¿no es cierto?, tratando de comerse, ¿no es cierto?, ese panal de miel ahí de abejas, ¿no es cierto? Dice, el primer tiraje de esta Biblia fue de 2.600 ejemplares, y pasarían, dice, más de 2 siglos, 200 años, para que la Iglesia de Roma autorizara la publicación de la Biblia en español. En su primera edición de la Biblia, Casiodoro de Reina, experto en idiomas antiguos, consideró crucial revisar el lenguaje usado o hacer nuevas traducciones posteriores. Esta Biblia se publicó con los libros apócrifos hasta el año 1826. Es decir, en esta versión usted va a encontrar justamente los 14 libros que le dije yo, ¿no es cierto?, que son el segundo canon, ¿no es cierto?, o de deuterocanónico, que se los nombré, ¿ya? Hasta el año 1826 la Biblia lo contenía, ¿ya? En 1600, ya, después de Cristo, Cipriano de Valera trabajó 20 años, mire, 20 años, en la revisión de la Biblia de Reina, es decir, la Biblia del oso. El caballero la tomó, ¿no es cierto?, y comenzó, ¿no es cierto?, Cipriano de Valera a trabajar, ¿no es cierto?, en la Biblia del oso. Dice, 20 años la estuvo revisando, ¿no es cierto?, revisando la Biblia de Casiodoro de Reina, y en 1596 publicó el Nuevo Testamento. Y en 1602, toda la Biblia, ¿ya? Ahí ya tenemos la primera Biblia Reina Valera, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la Biblia, ¿no es cierto?, del oso, que fue escrita por Cipriano, ¿ya? Por Casiodoro de Reina, ¿ya? La revisó Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, ¿ya? Y aquí en 1602 ya tiene traducida o revisada toda la Biblia y, ¿no es cierto?, se conoce esta Biblia como la versión Reina Valera, que es la que nosotros usamos, la Reina Valera de 1960, ¿ya? Dice, realizó su obra durante el siglo de oro de la literatura española. En 1605 se publicó el famoso, ¿no es cierto?, Don Quijote de la Mancha, que, ¿no es cierto?, aquí los profesores de lenguaje, ¿cierto?, nos hacían sufrir con esta cuestión del Quijote de la Mancha y teníamos que recitarlo y esto, lo otro.
¿ya? Y leerlo, ¿ya? Dice, actualmente, ¿no es cierto?, esa Biblia se conoce como Reina Valera y es la de mayor uso en los círculos protestantes y en algunos católicos. ¿Ya? Otras revisiones de esta traducción, ¿ya? La Reina Valera, ya de 1602, ¿no es cierto?, pasamos a 1862, 1865, 1874, 1883, 1890, 1909, ¿no es cierto?, que es la que normalmente nuestros pastores, ¿no es cierto?, antiguos, nuestros enseñadores, ¿no es cierto?, usaban en ese tiempo en las Biblias de púlpito, ¿no es cierto?, se usaba esta la Biblia que se usaba hasta, ¿no es cierto?, la década de 1960, cuando aparece la Reina Valera 60, que es la que hoy día nosotros mayoritariamente, ¿no es cierto?, utilizamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje que tiene, ¿no es cierto?, el castellano de 1909, ya viene, ahí tiene muchas variaciones con el lenguaje, ¿no es cierto?, de la Reina Valera 60, ¿ya? Ahí se adaptaron muchos dichos, muchas palabras, ¿ya? Incluso hoy día para muchos, ¿no es cierto?, sobre todo las generaciones más jóvenes, el verso, la prosa, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, la Reina Valera 60, ¿ya? E incluso, ¿no es cierto?, hay palabras, ¿no es cierto?, que no son muy frecuentes, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje, usted sabe que el idioma es una lengua viva, ¿ya? Se va modificando de acuerdo a los usos locales que se le van dando, ¿no es cierto? Van cambiándose las palabras, hay palabras que van quedando, ¿no es cierto?, en desuso, ¿ya? Y se van agregando otras, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que es la tarea que cumple, ¿no es cierto?, la Real Academia Española ahí, que están, ¿no es cierto?, ahí revisando dichos, palabras, en fin, que se van creando, ¿ya? Y las van ellos incorporando al lenguaje, ¿ya? Y que es, obviamente, ¿no es cierto?, ellos le dan, ¿no es cierto?, un reconocimiento académico al lenguaje, a la lengua, ¿cierto? Hay palabras que, ¿no es cierto?, mientras no tengan el reconocimiento de la Real Academia, ¿no es cierto?, Española de la Lengua, ¿ya? No es correcto que usted las use, por ejemplo, en trabajos académicos, en fin, esto que otro, porque no están reconocidas, ¿ya? Entonces, y gracias a Dios que esta situación, ¿no es cierto?, que se ha estado tratando de implantar, ¿no es cierto?, por estas personas liberales, ¿no es cierto?, y ateos, agnósticos, ¿ya?, modernos, y toda esta cuestión del LGTB, este famoso, ¿no es cierto?, y ridículo, ¿no es cierto?, lenguaje inclusivo que llaman, ¿no es cierto?, donde no quieren, hablemos, definir ¿no es cierto?, el género masculino y femenino, sino que quieren incorporar un género neutro ahí, ya, y esta palabra de todas, todos y todes, toda una cuestión ridícula, ¿ya? Entonces la Real Académica la rechazó ya, gracias a Dios que los académicos y eruditos ahí no han sido infectados todavía con esta cuestión, y ya declararon, ¿no es cierto?, que no es, ¿no es cierto?, académico ni se acepta este famoso lenguaje, ¿no es cierto?, inclusivo, y que usted ve que algunos porfiados, ¿no es cierto?, siguen ahí tratando de, sobre todo periodistas, ¿no es cierto?, políticos, diputados, esto, lo otro, siguiendo con esa cuestión. Pero el lenguaje, vuelvo a decir, es una lengua viva, ¿ya? Entonces, si usted lee la Biblia 1909, hay muchas palabras que hoy día no son entendibles. Menos si usted se va, ¿no es cierto?, y lee la Biblia del Oso, por ejemplo, ¿no? Es como leer otro idioma, ¿ya? Y eso que es el castellano. También, ¿no es cierto?, hay una versión, ¿no es cierto?, que sacó la Sociedad Bíblica Unida, ¿ya? Todo lo que lleve, ¿no es cierto?, el logo de la Sociedad Bíblica Unida significa que ahí hay eruditos, ¿no es cierto?, bibliólogos, ¿no es cierto?, traductores de la Biblia, tanto protestantes como católicos. Eso se llama Sociedad Bíblica Unida, ¿ya? Entonces, ahí están los teólogos y están los biblistas, ¿no es cierto?, y los lingüistas, ¿no es cierto?, haciendo normalmente revisiones a las distintas versiones, y todas las Biblias que son producidas y vienen con el logo de Sociedad Bíblica Unida, ¿no es cierto?, ya es porque está ahí, hablemos del trabajo de todos estos eruditos cristianos, ¿ya? Entonces, la Biblia la última revisión que ellos sacaron como Reina Valera, ¿ya?, es la del año 95, ya que no ha aprendido tanto, ¿no es cierto?, y normalmente seguimos nosotros usando la de 1960. Ha hecho algunas modificaciones en cuanto a la prosa, ¿no es cierto?, y también a algunas palabras, ¿no es cierto?, las ha modernizado, ¿ya? Bien.
ya llegamos al siglo XVIII, ¿no es cierto? Siglo XIX, perdón, porque vamos, ¿no es cierto? Los siglos son un número más ya de los años, ¿ya? Entonces aquí ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no es cierto? Año 1800 hasta el año 1900, ¿ya? Que comienza el siglo XX. Entonces, tenemos el siglo XIX, 1800, ¿no es cierto? Descubrimiento de manuscritos aún más antiguos, entre 1629 y 1947, ¿ya? Que es lo que le decía yo, cuando se descubren, ¿no es cierto?, los rollos del Mar Muerto ahí en Qumran, ¿ya? Ese es el último descubrimiento grande de manuscritos, ¿ya? Entonces, dice, entre 1629 y 1947 se descubren varias de las copias más antiguas, ¿ya? Perdón, que se conocen. Dice, el códice, ¿ya? Ahí está, se me pierde el cursor, aquí va a aparecer, ahí está. El códice alejandrino, ¿ya? Nosotros decíamos que códice, ¿no es cierto?, eran los primeros, ¿no es cierto?, atisbos de libro, es decir, ya sea de papiro o de pergamino, ¿no es cierto?, se tomaban esa hoja ya y, ¿no es cierto?, se cosían, ¿ya? Y se le ponía una tapa de madera por ambos lados y ese era un códice, ¿ya? En el fondo, el formato, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros como un libro ahora, ¿ya? Así que el códice alejandrino, ¿ya? Esto es, ¿no es cierto?, Alejandría, esto era lo que era Egipto, ¿ya? Entonces, ya acuérdense que ahí estaba Antioquía, ¿no es cierto?, ya que fue el bastión, ¿no es cierto?, del reino, hablemos del imperio romano cuando fue dividido. Acuérdense que el imperio romano, ¿no es cierto?, fue dividido ya en Oriente y Occidente. Entonces, Occidente, ¿no es cierto?, la sede era el Vaticano, Roma, ¿ya? Y la sede del emperador, ¿no es cierto?, del imperio romano, ¿no es cierto?, oriental, estaba en Antioquía, ¿ya? Y que obviamente, ¿no es cierto?, esta cae, ¿no es cierto?, en el año, no me recuerdo si 1050 parecía, 1050. ¿ya? Cayó, ¿no es cierto?, y que se produce el gran cisma, ¿no es cierto?, la separación, ¿ya?, entre católicos romanos y católicos, ¿no es cierto?, ortodoxos griegos, ¿ya?, que es la gran división que hay hasta el día de hoy, ¿ya? Dice, se descubren varias de las copias más antiguas que se conocen, el Códice Alejandrino, una copia del Nuevo Testamento aproximadamente del año 400 después de Cristo, ¿ya? Quizás la mejor copia del libro de Apocalipsis, y se pone a disposición de eruditos occidentales en 1629, ¿ya? El código sinaico, esto es en el monte Sinaí, ¿ya? Ahí se descubre, ¿no es cierto?, se encuentra que esta copia, ¿ya?, del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que fue copiada aproximadamente en el 350 después de Cristo. Se descubre en el monasterio de Santa Catalina, cerca del monte Sinaí, ¿ya? Entonces, si usted, por ejemplo, va a hacer un tour y va a Israel, ¿no es cierto? Hay algunos pastores acá que hacen, yo tuve la bendición con mi papá de poder, ¿no es cierto?, el año 2014 parece que fue, ¿ya? Fuimos, ¿no es cierto?, en ese tour ya, y partimos en el Cairo, en Egipto, ya recorrimos todo el desierto del Sinaí, ya, de ahí pasamos, ¿no es cierto?, por Israel, hasta Jericó, hasta Jordania, ¿no es cierto?, recorrimos ahí, ya hasta llegar a, ya, bueno, ahí hay varios monumentos, ¿no es cierto?, ya Petra, que es la ciudad, ¿no es cierto?, de las rocas rojas ahí, ¿no es cierto?, ya, y de ahí después volvimos, ¿cierto?, y estuvimos alrededor de 8 o 10 días en Israel, recorriendo Israel. Entonces, recorrimos todo ese desierto por tierra ya, y una de las paradas, ¿no es cierto?, es llegar a los pies del monte Sinaí, ¿ya?, donde está este monasterio de Santa Catalina, ¿ya?, que son monjes, ¿no es cierto?, ortodoxos, ya que están ahí, y en ese sector es donde se descubre, ¿no es cierto?, esta copia del Nuevo Testamento, que es el Código Sinaico, ¿ya?, por el desierto de Sinaí. Hoy eso está bajo la jurisdicción de Egipto, ¿ya? Así que ahí está. Es una bendición, para mí una bendición. Ahí, bueno, ahí donde está ese monasterio, se supone que está el pozo de Jetro, ¿no es cierto?, y también hay una zarza, ¿no es cierto?, que la tienen ellos
resguardada ahí que dicen que es la zarza que se le encendió a Moisés. Así que eso es lo que reviste ese monasterio ahí a los pies del monte Sinaí. Dice, el código o el Códice Vaticano es la copia más antigua conocida y probablemente la mejor del Nuevo Testamento. Data aproximadamente del 350 después de Cristo, que la Biblioteca Vaticana puso a disposición de eruditos en 1889. ¿Ya? Aquí estoy. En el siglo XIX, dice, se publican revisiones de la Biblia basadas en los manuscritos descubiertos en los 2 siglos previos. ¿Ya? La meta fue usar textos hebreos y griegos y volver a traducir ciertas palabras de acuerdo a una nueva información lingüística sobre el hebreo antiguo. ¿Ya? Vuelvo a tocar, ¿no es cierto?, cuando estuve yo en este viaje, ¿no es cierto?, bueno, ahí se ponen guías locales, ¿no es cierto?, en Egipto, en Jordania, y en Israel también. Había el guía que nos acompañó, fueron como 8 o 9 días para que estuviéramos ahí, ¿ya? Era un chico que vivió 10 años acá en Chile, ¿ya? Bueno, obviamente es judío y ahora está allá, ¿no es cierto? Él hace de guía turístico porque conoce un poco el español, ¿ya? Entonces, y lo que más me llamó la atención ahí, porque él habla hebreo, ya se habla hebreo, ¿no? Un hebreo pero es un hebreo moderno, el que hablan, ¿no es cierto?, hoy día los israelitas, ¿ya? Entonces, hay muchas inscripciones, cuando uno pasa por los muros, ¿no es cierto?, de Jerusalén, ¿no es cierto?, sigue la vía, ¿no es cierto?, de la vía dolorosa, ¿no es cierto?, el camino que siguió el Señor, ¿ya? Ahí están las estaciones, ¿no es cierto?, hay varios hitos, ¿no es cierto?, donde Cristo se apoyó, donde ¿no es cierto?, se le cayó la cruz, ¿no es cierto?, vino este hombre y le ayudó, en fin, ahí hay inscripciones, pero están en hebreo antiguo. Entonces le preguntábamos a él, que se suponía que él sabía hebreo, entonces a mí dice, no tengo idea lo que dice ahí, porque eso es, ¿no es cierto?, hebreo antiguo, no es el hebreo que nosotros hablamos ahora. Es lo mismo que pasa con el griego. El griego que hablan hoy día en Grecia, ¿no es cierto?, los griegos, no es el griego antiguo ni que está, ¿no es cierto?, contenida en hablemos la palabra del Señor. Por eso que el griego, ¿no es cierto?, y el arameo, ¿no es cierto?, y el hebreo, ya, que son los lenguajes, ¿no es cierto?, originales con los cuales fue escrita la palabra del Señor, son lenguas muertas, ¿ya? Entonces hay que, verdaderamente eruditos, ¿no es cierto?, pueden, ¿no es cierto?, hacer ese trabajo de interpretación. Entonces, ya, lo que es la lingüista, y Dios bendiga a todos estos maestros lingüistas, ¿no?, que se dedican a esto, es realmente un trabajo titánico poder, ¿no es cierto?, ya adentrarse en estas lenguas que hoy día no hay prácticamente información acerca de eso, sino que tienen que ir de acuerdo a los descubrimientos que van haciendo y cotejando, en fin, ¿ya?, para poder interpretar esas lenguas, ¿ya? Ya, llegamos a 1900, siglo XX, ¿ya? Aquí tenemos una vista, ¿no es cierto?, de Qumran, ¿ya? Entonces esto, ¿ya?, están las cuevas, ahí está, ya son alrededor de 12 cuevas, ¿no es cierto?, que hay, ya, esto da la vuelta para allá atrás, esto es una quebrada que hay ahí, y abajo va, ¿ya? Acá arriba de donde está tomada esta foto, ¿no es cierto?, es un mirador que hay ahí, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, uno observa esto, ahí, ¿no es cierto?, es donde encontraron estos rollos del Mar Muerto. Dice, hallados por un pastor en una cueva en 1947, y contienen las más antiguas copias conocidas de porciones del Antiguo Testamento. Estas copias se hicieron entre el 250 antes de Cristo, ¿ya? Y ahí estoy. Y el 100 después de Cristo. Son alrededor de 40.000 fragmentos, de entre 600 y 1.000 rollos. 200 son del Antiguo Testamento. Se remontan a 800, 1.000 años antes, entre 800 y 1.000 años antes de los manuscritos más antiguos existentes hasta ese momento, hasta 1947. Dicho rollo dan testimonio de la transmisión cuidadosa del texto del Antiguo Testamento y la confiabilidad del texto masorético. ¿Ya? Los masoretas, ¿no es cierto?, eran los grandes escribas, ¿no es cierto?, que se preocuparon de transmitir, ¿no es cierto?, el texto y copiarlo. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que yo les explicaba a ustedes, ¿no es cierto?, que ahí se encontró el único libro completo, es el libro de Isaías. Aquí está. Ese es el libro completo, ¿no es cierto?, el rollo completo, ¿eh? Es una tira larga que la enrollaba, ¿ya? Este libro fue encontrado, ¿no es cierto?, íntegro, ¿ya?
obviamente, ¿no es cierto?, le faltan algunas partes ahí por el paso de los años, pero está contenido. Y esto, ¿no es cierto?, vino a cotejar, ¿no es cierto?, lo que las versiones que nosotros incluso en el español tenemos, ¿ya? Hay más de un 96%, ¿no es cierto?, de similitud, ¿ya? Dice un rollo de Isaías que es parte de los rollos del Mar Muerto, es el manuscrito completo más antiguo de un libro de la Biblia. Se copió alrededor del año 100 a.C. Las copias de Isaías descubiertas en la cueva de Qumran demuestran notable similitud con la Biblia hebrea estándar. Hay muy pocas variaciones en la forma de escribir algunos nombres. Es una abrumadora confirmación en cuanto a la confiabilidad de las copias masoréticas, ¿ya? Que se llama masorética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los masoretas, ¿no es cierto?, eran los escribas o los copistas, ya que copiaron, ¿no es cierto?, los manuscritos, ¿ya? A través del tiempo. Dice, durante el siglo XX se encontraron en Egipto más de 100 copias de manuscritos del Nuevo Testamento, ¿ya? Gramática ugarítica, dice, publicada en la década de 1960, el ugarítico es una lengua antigua similar al hebreo, que ayuda a los eruditos a entender el vocabulario y la poesía hebrea, ¿ya? Entonces, este rollo, ¿no es cierto?, está preservado hoy día a una temperatura ambiente, en fin, ya en lo que se llama el Museo del Libro, que está en el centro de Jerusalén, ¿ya? Y tiene la forma, ¿no es cierto?, de los jarrones, ¿no es cierto?, en los que fueron encontrados estos rollos, ¿ya? Entonces, usted entra, ¿no es cierto?, a esa construcción, está a una temperatura, ¿no es cierto?, ideal, ¿ya? No se puede sacar fotografía adentro con flash, ¿ya? Al interior, porque la luz esa daña, ¿no es cierto?, la conservación de este manuscrito, ¿ya? Entonces, a usted le permiten, ahí están los guardias, están observando, para que usted, hay cámaras también para que, ¿no es cierto?, y esto está todo hablemos, asegurado, en fin, uno puede recorrer todo eso, porque está a lo largo de todo, ¿no es cierto?, es una cosa circular así, uno recorre, y entre eso también, ¿no es cierto?, hay donde están puestos algunos códices, ¿no es cierto?, antiguos, ya estos libros, ¿no es cierto?, que le decía yo, antiguos ahí de cuero, en fin, ya también están que son antiguos ahí, y muchos trozos, ¿no es cierto?, de papiros, ¿no es cierto?, y una infinidad de manuscritos que fueron rescatados, están exhibidos ahí en el Museo del Libro en Jerusalén, ¿ya? Las traducciones modernas. El descubrimiento de nuevos manuscritos ha conducido a cientos de nuevas traducciones. La lista que sigue no es exhaustiva. ¿Qué significa eso? Que no es la completa, ¿entiende? Hay muchas más traducciones, pero yo obviamente hice un resumen, ¿no es cierto? Y puse las más conocidas que tenemos nosotros al alcance, ¿ya? Tenemos en 1790 Biblia de Felipe de Sio, ¿no es cierto?, que es traducción de la Vulgata, ¿ya? Esto está en Valencia, ¿ya? A ver, aquí estoy, Valencia. Son 16 tomos, ¿ya? En 1883, la Biblia de Rivera, traducida de la Vulgata, la primera Biblia en español publicada, dice, en el continente americano, ¿ya? Tenemos en 1893, versión moderna por H.B. Patt, fiel a idiomas originales, pero tiene un éxito, dice, limitado. En 1903, Nuevo Testamento auspiciado por la Iglesia Católica Romana en Argentina. En 1909, revisión Reina Valera, Sociedades Bíblicas Unidas. 1919, Nuevo Testamento Paulo Besón en Argentina. 1923, versión hispanoamericana, Nuevo Testamento. 1944, Nácar Colunga, Madrid. Primera traducción de traductores católicos a partir de idiomas bíblicos originales. Esta es la versión católica más difundida, ¿ya? Todas las librerías, ¿no es cierto?, católicas y la mayoría de los seminarios, en fin, y los católicos, esta es la Biblia, ¿no es cierto?, que ellos más utilizan, la Nácar Colunga, ¿ya? En 1947 está la Bover Cántera de Madrid, ya que es una Biblia católica también. En 1951, Juan Straubinger, ¿ya? Buenos Aires, Biblia católica también. En 1960, revisión, ¿no es cierto?, Reina Valera, Comisión Sociedades Bíblicas Unidas, que es la que nosotros usamos. 1964, Biblia, Ediciones Paulinas, España, católica, ¿ya? Es Evaristo Nieto, católica también, ¿ya? En ese mismo año.
y tenemos, ¿no es cierto?, en el año 64 la Biblia Serafín de Aucejo, Barcelona, que es también católica. 1966 tenemos el Nuevo Testamento, ¿ya? Dios llega al hombre, versión popular. Nuevo Testamento José María Valverde, católico, ¿ya? En 1967, el Nuevo Testamento Carlos Villapadierna, editorial difusora bíblica, Madrid, también es una Biblia católica. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que la Biblia de Jerusalén, en Bilbao, España, ¿ya? 1968, Nuevo Testamento Ecuménico, Nuevo Testamento, libro de la Nueva Alianza Católico, ¿ya? Aquí tocamos, ¿no es cierto?, el tema ecuménico. ¿Qué es lo que es el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo, ¿no es cierto?, es la unificación de... inicialmente eran todo el mundo católico, o sea, todo el mundo cristiano, ¿ya? Y el ecumenismo, ¿no es cierto?, parte por las iglesias históricas protestantes. Hablo de la iglesia luterana, ¿no es cierto?, ¿ya? Y anglicana, ¿ya? Presbiteriana, en fin, de las iglesias históricas, ¿ya? Nace este sentimiento de unificar, ¿no es cierto? No llegar a una iglesia única, pero tratar de unificar al mundo cristiano, ¿ya? Y la Iglesia Católica posteriormente se integra, ¿ya? Es invitada, se integra a estos concilios ecuménicos, ¿ya? Y al final, ¿no es cierto?, como toda buena Iglesia Católica, toma el control del ecumenismo, ¿ya? Y lo hace propio, ¿ya? Entonces, hoy día el ecumenismo, ¿ya? Se mantiene, ¿no es cierto?, pero es un afán que tiene la Iglesia Católica, ya que preside, ¿no es cierto?, el tema de los concilios, ya, bueno, ahí está la famosa alianza, ¿no es cierto?, que se hace, o Organización Mundial, que es, ¿no es cierto?, la Iglesia Mundial de Iglesia, la Asamblea Mundial de Iglesia, ¿ya? Entonces, eso es lo que reúne, ¿no es cierto?, el tema ecuménico, y obviamente está dirigido y influenciado muy mayoritariamente hoy día por los católicos, ¿ya? Entonces, hay un afán, ¿no es cierto?, y se usa esta palabra ecuménico de unidad, ¿no es cierto?, ¿ya? Del todo el mundo cristiano, pero la Iglesia Católica ya lo ha llevado más allá, no solamente del mundo cristiano, sino que ha hecho, ¿no es cierto?, y este fue un afán, ¿no es cierto?, una impronta que puso el Papa Pablo, o sea, Juan Pablo II, antes de morir, ¿no es cierto?, por eso que él hizo un cónclave, ¿ya? Invitó a todos los líderes religiosos del mundo, ¿ya? Entonces, no solamente fueron, ¿no es cierto?, los católicos, ¿no es cierto?, no solamente buscó la alianza ahí con los ortodoxos, tratando de limar asperezas de ese gran cisma de 1950, ¿ya? Sino que también metió a los musulmanes, ¿no es cierto?, y metió hablemos a los protestantes, ¿no es cierto?, que hasta antes del Concilio Vaticano II, los protestantes, ¿no es cierto?, evangélicos, éramos considerados herejes, ya por la Iglesia Católica. Hoy día somos considerados hermanos separados, así se nos dice, los hermanos separados, ¿ya? Entonces, se juntaron ahí todos los líderes de todas las religiones, ¿ya? Y también llevaron, ¿no es cierto?, ahí a los hechiceros, a los macumberos, ¿no es cierto?, porque agregaron, ¿no es cierto?, a todos estos líderes religiosos, entre comillas, ¿no es cierto?, de las religiones paganas, ¿no es cierto?, que están en el África, ¿no es cierto?, ¿ya? Llegaron los líderes religiosos, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios de América y del mundo entero, ¿ya? Entonces, usted sabe de que nosotros acá tenemos un pueblo originario mayoritario, que es el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, pero son 11 más o menos las etnias que hay aquí en Chile, ¿no es cierto?, ¿ya? Y todos tienen su religión propia, ¿ya?, que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, profesamos, ¿no es cierto?, y practicamos como cristianos, ¿ya? Entonces, esta cuestión hoy día, el ecumenismo encierra todo eso, ¿ya? Hasta los hechiceros y brujos tienen cabida, ¿no es cierto?, en esta cuestión, ¿no es cierto?, del ecumenismo católico, ¿ya? Bien, 1971, Nuevo Testamento, versión moderna, sin nombre de autor en España. Ya 1972, la Nueva Biblia para Latinoamérica, Ramón Ricciardi, católica, Nuevo Testamento viviente, paráfrasis. Ya expliqué lo que era una paráfrasis, ¿no es cierto? Se toma el texto original, ya, y usted lo explica en otras palabras, tratando de no perder el sentido de lo que se quería decir, ¿ya? 1973, Nuevo Testamento, Biblia de las Américas, ¿ya?, de Lockman Foundation, California. Esto está en inglés, obviamente. Ya en 1975, la Nueva Biblia Española. 1979, Biblia, versión popular, ¿ya?, que es una paráfrasis con idioma sencillo, ¿ya?,
Sociedades Bíblicas Unidas, ¿ya? La Biblia al Día, que también es una paráfrasis, ¿ya? Y de editorial Unilist. Estas Biblias, ¿no es cierto?, son con un lenguaje bien común, bien popular de ahora, ¿ya? Entonces, nos sirven para hacer, por ejemplo, hablemos una hermenéutica para volver a hacer, ¿no es cierto?, una buena exégesis, o sea, una buena interpretación de lo que el texto nos quiere decir. ¿Por qué? Porque ha sido, ¿no es cierto?, moldeado, ¿no es cierto?, el idioma a un castellano, a un lenguaje muy popular, ¿ya? Nos sirve para hacer estudios, sobre todo, ¿no es cierto?, trabajos académicos, ¿ya? Usar esas Biblias. La 1986, la Biblia, es como, por decir así, es como, ¿no es cierto?, cuando estaba este tema de los diarios, ¿no es cierto? Sabíamos que el diario, ¿no es cierto?, hablemos de erudición, era el Mercurio, ¿no es cierto?, por el lenguaje que usaba, ¿no es cierto?, el lenguaje escrito, ¿ya? Y estaba, ¿no es cierto?, la tercera, ¿no es cierto?, que es más o menos para la gente media, ¿no es cierto?, y la cuarta que es para los que, ¿no es cierto?, hablan de la cintura para abajo, ¿ya? Un lenguaje totalmente popular, ¿ya? Entonces, más o menos esa cosa pasa con esa Biblia. ¿Sí? 1986, la Biblia de las Américas, ¿ya? Ahí está la misma ya, una revisión de esa, 1989, Biblia Reina Valera, actualizada, ¿ya? De editorial Mundo Hispano, Texas, ¿ya? Revisión de la Reina Valera, Comisión de la Sociedad Bíblica Unida, 1995, ya lo nombramos delante, y la Biblia de Jerusalén, ¿no es cierto?, latinoamericana, que fue impresa en Bilbao, España, ¿ya? Y en 1999 tenemos la nueva versión internacional, Sociedad Bíblica Internacional. Hay algunas fichas, ¿no es cierto?, de las carátulas de las distintas Biblias, ¿no es cierto?, que hemos nombrado. Ahí está la Biblia de Jerusalén del 1967, Biblia de Jerusalén del 1972, la Biblia de Jerusalén de 1998 y la Biblia de Jerusalén del 2009, ¿ya? Esta es una de las Biblias católicas, ¿no es cierto?, más cercanas. Muchos de nosotros tenemos nuestra biblioteca, la Biblia de Jerusalén, ¿no es cierto?, y es una Biblia, ¿no es cierto?, católica, ¿ya? En el 2002 está la traducción en lenguaje actual, se destaca por usar lenguaje y síntesis contemporáneos, ¿ya? Sociedades Bíblicas Unidas. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, del Oxman Foundation en California. A ver, se siguen, hablemos modernizando, en fin, se siguen revisando. La Palabra de Dios para Todos, Centro Mundial de Traducción de la Biblia, en el mismo 2005. El 2007 la Biblia Peshitta, en español, que es una traducción de los antiguos manuscritos arameos, ¿ya?, del Instituto Cultural Aleph y Taú, ¿ya?, Hermosillo, México, ¿ya? Parece que el Aleph y la Tau, ¿no es cierto?, es la primera letra del alfabeto hebreo, y esta es la última letra del alfabeto hebreo, ¿ya? Biblia textual, Sociedad Bíblica Iberoamericana. Dice que la Biblia es el libro más leído, traducido y distribuido del mundo. Desde sus orígenes se consideró sagrada y relevante, y como tal debía ser conocida y comprendida por toda la humanidad. La necesidad de difundir sus enseñanzas a través de los tiempos y entre los pueblos más variados dio como resultado numerosas traducciones para los distintos idiomas y dialectos. Al comienzo del siglo XXI ya es posible encontrarla completa o en porciones en más de 2.300 idiomas, ¿ya? Y en distintos formatos, ¿ya? Usted la Biblia hoy día ya la puede encontrar usted en distintos tamaños, ¿ya? Estoy hablando de la Biblia en español, ¿no es cierto? Hoy día nosotros no tenemos excusa para no tener la Biblia, el libro con letras grandes, ¿no es cierto? Súper gigante para los que tenemos problemas de vista, ¿no es cierto? ¿Ya? En formato muy reducido, chiquitito, ¿ya? Aquí yo tengo, ¿no es cierto?, la que me salva siempre cuando ando en comisión por ahí, y ando, ¿no es cierto?, haciendo alguna tarea y tengo que pasar, ¿no es cierto?, a hacer alguna visita relámpago como las que hago yo, ¿ya? Tengo esta Biblia, ¿ves? Chiquitita, ¿ves? Así nomás, ¿ves? Me cae en la mano ahí, ¿ya? Y esta es la Biblia completita, ¿ya? Aquí tengo la Biblia, no es en Nuevo Testamento, sino que es la Biblia, ¿ya?, completa, ¿ya? Entonces, los que no se quieren identificar como cristianos, ¿no es cierto?, usted se la mete en el bolsillo, incluso acá arriba ¿no es cierto?, del vestón, ¿ya? Y pasa piola, como dicen los lolos por ahí, ¿no es cierto?, ¿ya? Y anda con la palabra del Señor, ¿ya? ¿Y qué decir del tema formato digital? Porque hoy día usted la tiene en los celulares, ¿no es cierto?,
ya en las tablets, en los computadores, ya tiene, ¿no es cierto?, la tiene en CD, la tiene, ¿no es cierto?, en DVD, porque si no le gusta leer, ¿no es cierto?, pero la puede escuchar usted, hay está la Biblia, ¿no es cierto?, completita en audio, ¿ya? Entonces, tenemos hoy día una bendición en este presente siglo que vivimos nosotros, no tenemos excusa para no conocer la palabra del Señor, la palabra escrita, ¿ya? Aquí yo hice una, no es una lista exhaustiva, es decir, no es toda, sino que hay traté de abarcar, ¿no es cierto?, un gran espectro, ¿no es cierto?, de las versiones que hoy día están circulando a nuestro alcance en el lenguaje español. Hay otras, ¿no es cierto?, acuérdense, está traducida en 2300 idiomas, ¿ya? Entonces, lo más importante, ¿no es cierto?, es que al estar, vuelvo a decir, al alcance de todos nosotros, ¿ya? No hay excusa para no leer la palabra del Señor, el texto, ¿ya? Lo que yo mostré acá es el texto bíblico, los 66 libros, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, las Biblias católicas todas incluyen, ¿no es cierto?, los 14 libros apócrifos, ¿ya? O de todo lo canónico, los incluyen, ¿no es cierto?, ¿ya? Ese es el texto bíblico. Entonces, hay otras Biblias, aquí me puede decir mi pastor, pero está la Biblia Diario Vivir, la Biblia Plenitud, la Biblia de Estudio Pentecostal, la Biblia del Expositor, la Biblia... Hoy día la RRI, la Biblia de McDonald's, la Biblia, ¿no es cierto?, de MacArthur, la Biblia de esto y de... Hay una cantidad de Biblias de estudio, pero todas las Biblias, ¿no es cierto?, la mayoría de las Biblias de estudio actuales usan como centro el texto, ¿ya? Y esa es la Biblia. Si usted tiene, por ejemplo, la Biblia Diario Vivir, que es la que recomiendo yo, ¿no es cierto?, porque es muy amigable, ya está la Biblia Thompson, está la Biblia Scofield, que fue la primera Biblia, ¿no es cierto?, de estudio, ya, que venía con notas adicionales, en fin, que fue traducida al español. Por eso que Scofield, ¿no es cierto?, era uno de los, no pioneros, sino que era él, ¿no es cierto?, era de la línea, ¿no es cierto?, ya dispensacional, ya en cuanto al tema escatológico de los tiempos finales. Entonces, obviamente él, en sus notas, ¿no es cierto?, en sus apuntes, en las explicaciones, ¿no es cierto?, de los pasajes de la Escritura, él impuso ahí, ¿no es cierto?, la mirada ya premilenial y, ¿no es cierto?, pretribulacional, ¿no es cierto?, dispensacional, ya, que es la que la mayoría de los pentecostales tenemos nosotros, sobre todo acá en Chile. ¿Por qué? Porque es la primera Biblia que llegó en español, ¿ya? Biblia de estudio, ¿entiendes? Y obviamente eso produjo una influencia, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa postura ya de interpretación de los tiempos finales, ya, o escatológico. Entonces, el contenido, uno tiene que dimensionar. Todas las Biblias de estudio tienen, ¿no es cierto?, el texto, ¿ya?, que normalmente usa la Reina Valera, puede ser, ¿no es cierto?, la nueva versión NBI, ¿no es cierto?, que es el texto, vuelvo a decir, que parafrasean algunas cosas, ¿no es cierto?, han agregado, ¿no es cierto?, han cambiado un poco lo que es la forma, ¿no es cierto?, en que está interpretada, en fin, ¿ya? Pero ese es el texto. Lo otro son los comentarios, ¿ya?, que hacen los editores, ¿ya? Porque a veces decimos, no, esta es la palabra del Señor. No, esos son todo lo que es, hablemos, va como estudio, eso no es el texto inspirado. Hablemos, no es la Biblia, no es la palabra del Señor, no es la Sagrada Escritura, sino que son ayudas que Dios ha levantado a hombres, ¿no es cierto?, que se han dedicado, ya así como antiguamente era para traducir, ¿no es cierto?, que nos llegara a nosotros el texto. Ahora Dios ha levantado eruditos, ¿no es cierto?, muchos de ellos doctores en teología, lingüistas, esto, lo otro, ¿no es cierto?, expertos, ¿no es cierto?, en bibliología. Entonces ellos, ¿no es cierto?, han agregado conceptos, ya tratando de explicarnos, obviamente haciendo, ¿no es cierto?, aplicando las reglas de la hermenéutica, haciendo una buena, ¿no es cierto?, exégesis, es decir, una buena extracción de lo que el texto bíblico nos quiere decir al día de hoy a nosotros. Entonces, esas son las ayudas, esos son los comentarios que aparecen ahí, ¿no es cierto? Están las referencias que nos ayudan para poder, ¿no es cierto?, ir haciendo, ¿no es cierto?, la conexión, buscando los pasajes paralelos, ¿no es cierto?, donde se repiten, ¿no es cierto?, y donde se van siguiendo, ¿no es cierto?, las distintas temáticas, ¿no es cierto?, y que son las distintas doctrinas de la teología sistemática, ¿ya? Hay una Biblia, ¿no es cierto?, que es multicolor, cada color, ¿no es cierto?,
un tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no es cierto?, va unido de acuerdo a un color que se llama la Biblia arcoíris, ¿ya? Y esa Biblia de estudio, ¿no es cierto?, obviamente usaron esa técnica, ¿no es cierto?, de la visualización de los distintos colores por tema, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la redención, ponga usted rojo y donde aparece el tema, el concepto de la redención, ¿no es cierto?, desde el Antiguo Testamento hasta llegar, ¿no es cierto?, obviamente al Nuevo, ¿ya? Están con ese color, para que usted se vaya dirigiendo, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de Biblia, hoy día la Biblia del predicador, ¿no es cierto?, la Biblia del pescador, se llama, en fin, pero no es que sean Biblias, que sean nuevas Biblias, no, son materiales, ¿no es cierto?, anexos que se han dado, ¿no es cierto?, a la Biblia, para facilitarnos a nosotros la comprensión del texto sagrado. ¿Ya? Lo que yo mostré acá son las versiones del texto, ¿ya?, de los 39, ¿no es cierto?, libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo, de acuerdo a nuestra posición, ¿no es cierto?, hablemos protestante, y obviamente todas las Biblias católicas le agregan, ¿no es cierto?, los 14 libros ya apócrifos, ¿ya? Pero eso es lo que hemos tratado de mostrar acá, ¿ya? Ahora vamos, ¿no es cierto?, a la esencia de lo que significa la doctrina, ¿no es cierto?, bíblica, ya la bibliología. No trates de acomodar la palabra de Dios a tu conveniencia. Te conviene mejor acomodar tu vida a la palabra de Dios. Esta es una frase, ¿no es cierto?, y es un principio que nosotros debiéramos, sobre todo nosotros que somos predicadores, ¿no es cierto?, somos enseñadores en la Escritura, ¿ya?, que somos estudiantes bíblicos, ¿ya?, tenemos que tratar, ¿no es cierto?, siempre, y sobre todo los que somos expositores de la palabra. Nunca debemos tratar de acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, que es lo que muchos hoy día hacen, sobre todo los ministerios. No, hay que, ¿no es cierto?, siempre tratar de exponer lo que la palabra de Dios quiere decir. Muchas veces, ¿no es cierto?, la palabra del Señor nos trata duramente. Bueno, ese es el texto y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. No tratar de pasarle la manito por la espalda al hermano para caerle bien, ¿no es cierto?, o para que nos den una buena ofrenda, ¿ya? Después de haber hecho la exposición, ¿no es cierto?, se ventila mucho hoy día, que ya andan estos conferencistas, ¿no es cierto?, detrás del buen sobre, ¿no es cierto?, de la buena ofrenda. Entonces, llevan mensajes que sean agradables al oído. Nosotros no debemos de acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, sino que somos nosotros los que tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ¿ya?, es palabra de Dios, ahí en el Salmo 138:2, ¿ya?, es suficiente. Aquí yo hablemos totalmente una síntesis, ¿no es cierto?, de estos conceptos. La Biblia es suficiente, la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, ¿ya? Lo que la Biblia nos relata, ¿ya?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es lo que Dios se reveló a nosotros. No necesita de agregados, ¿ya? Suficiencia, que existe o se entrega en la cantidad adecuada, exacta, sin sobrar ni faltar. Dice, ¿para qué es suficiente la Biblia? Segunda de Pedro 1:3, Salmo 19, ¿no es cierto?, del 7 al 14, para la vida espiritual y la santificación. La Biblia es la revelación de Dios suficiente en toda época. El pecado de Adán y Eva, eso nos relata, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, y lo deja muy claro. El hombre cayó, ¿no es cierto?, se produce la caída y el pecado original, ¿ya? Tenemos ahí, ¿no es cierto?, también en la palabra del Señor nos señala muy bien, ¿no es cierto?, dónde está nuestro destino, que después también nosotros lo vamos a ver en unas clases más, ¿no es cierto?, cuando toquemos el tema escatológico de los tiempos finales, ¿no es cierto?, es esta parábola, yo siempre digo, está considerada, ¿no es cierto?, como una parábola de Jesús, ¿ya? Pero las parábolas, ¿no es cierto?, tienen una regla. Ya usted sabe que una parábola es una historia común, contada, ¿no es cierto?, ya a los oyentes para transmitir una verdad espiritual, ¿ya? Ese es el concepto, ¿no es cierto?, de una parábola. Para eso se usaba la parábola, y es una forma literaria, ¿no es cierto?, de poder transmitir y de poder, ¿no es cierto?, transmitir ideas, en fin. Entonces, era una forma literaria muy común en los tiempos del Señor. Como la gente, ¿no es cierto?, hablaba mucho en parábola, es decir, contando historias de la vida común, ¿no es cierto?, ¿ya?, para transmitir una verdad ya espiritual.
Entonces, pero todas las parábolas, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, usan un lenguaje, ¿no es cierto? Y usan sustantivos comunes. Todas las parábolas hablan, ¿no es cierto? Se sabe que un sustantivo común, ¿no es cierto? Es como dice la palabra, común. Entonces, el padre, el hijo, ya, el sacerdote, ¿no es cierto? El vagabundo, el enfermo, en fin, ya. No usaba ningún nombre propio. La única parábola o historia que, y esta más encima la contó, ¿no es cierto? Jesús, ya, ahí en Lucas 16, 26 al 31, es Jesús mismo el que cuenta esta historia a una interrogante que le hacen, ¿no es cierto?, cuando le preguntan, ¿no es cierto?, acerca de qué pasa después de esta vida, es decir, qué pasa en la vida de ultratumba. Y él responde a esa interrogante contando esta historia, ¿ya? Entonces, ¿cuál hace la diferencia? ¿Ya? Que esta historia es real en el sentido de que Jesús usa, ¿no es cierto?, y rompe esa regla de todas las parábolas porque él usa, ¿no es cierto?, un sustantivo propio. Entonces él dice el rico y Lázaro. Está el sustantivo identificado. El mendigo que estaba, ¿no es cierto?, afuera echado ahí, ¿no es cierto?, lleno de llaga, en fin, se llamaba Lázaro. Entonces marca una diferencia y ahí Jesús cuenta esta historia, ¿no es cierto?, que habla de lo que pasaba, ¿no es cierto?, en ese momento, que todos los que morían, buenos y malos, ricos y pobres, todos descendían al Seol, al Hades, a la profundidad, ¿no es cierto?, de la tierra, donde iban todas las almas. Pero ahí había una separación. Bueno, eso está ahí en Lucas, ¿no es cierto?, 16 al 17, ¿ya? Perdón, Lucas 27, 16, del 27 al 31, ¿ya? Para indicar esa gran verdad, ¿no es cierto?, de la vida, de lo que sucede en la vida de ultratumba. Dice, el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto?, ¿ya? Aquí lo encontramos en Hechos 15, 28 al 29, ¿ya? Donde se zanjó un tema, pero fundamental, principalmente para los varones nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque si se hubiera impuesto, ¿no es cierto?, el concepto de los judaizantes, que eran, ¿no es cierto?, los mayoritarios, los apóstoles, sobre todo, ¿no es cierto?, Pedro y todo esto, los de Jerusalén, que querían, ¿no es cierto?, que todos los que se anexaran a la iglesia del Señor, ya a la iglesia cristiana, tenían que judaizarse. ¿Qué significaba eso? Que los varones tenían que ser circuncidados, ¿ya? Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, es el gran precursor que Dios usó para confrontar esta situación, y eso es lo que se debatió en este primer concilio, el concilio de Jerusalén, ¿ya? Y de gracias damos al Señor de que se aceptó. ¿Por qué? Porque Bernabé y Pablo, volviendo del primer viaje misionero que hicieron, ¿no es cierto?, vieron que lo que sucedió en el aposento alto, lo que sucedió cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, también pasó entre los griegos, ¿ya? Entonces, lo que prefigura, ¿no es cierto?, que la salvación y el Evangelio es para el mundo completo, no solamente para los judíos, ¿ya? Eso se zanjó en el Concilio Vaticano, perdón, en el Concilio de Jerusalén, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, también en 1 Corintios 8, del 1 al 13, ¿ya? Y ahí están esas referencias, ¿no es cierto?, de la figura de Jesús, ¿no es cierto?, que está muy explicada, muy bien explicada, ¿ya?, en Mateo, ¿no es cierto?, de 4, del 1 al 11. Segunda Timoteo 3:16 dice que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, es apta para enseñar, ¿ya? Enseñar, que es del griego didasco, ¿ya? Y del hebreo lamad, ¿ya? Está contenido ahí, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 4, del 1 al 5, 31 al 22, Edra, ¿no es cierto?, 7 al 10, ¿ya? Mateo 9:35, Hechos 5:21, ¿no es cierto?, 1 Corintios, ahí está la referencia, Tito 1:9, ¿ya? Redarguir, ¿ya? O redarguir, ¿ya? Que es 2 Timoteo 4:2, ¿ya? Que viene del griego elenjos, ¿ya? Que significa pruebas, que son argumentos para rebatir, demostrar, convencer, dar certeza, ¿ya? Refutar el error y reprender. Para eso es la palabra del Señor. El Espíritu Santo usa la Biblia que nos enseña el pensamiento y la voluntad de Dios. Esta enseñanza se enfrenta, dice, a nuestra formación mental, gobernada por nuestra voluntad. 2 Corintios 3:18.
Nos redarguye cuando somos tentados a pecar y a hacer algo contra Dios. Hebreos 4, del 12 al 13. Los inconversos no tienen batalla espiritual en su mente, ellos tienen un velo, ¿ya? 2 Corintios 4, del 1 al 4, 2 Corintios 3, 14 al 17. Esta es la batalla espiritual que libra cada hijo de Dios. 2 Corintios 10, 4 al 6, ¿ya? Tenemos una batalla contra las acechanzas, ¿no es cierto? Y de esta tentación, ¿no es cierto?, a pecar constante que tenemos, porque es la propia carne la que es inclinada al mal. Dice, esta es la batalla espiritual que libra cada hijo de Dios, 2 Corintios 10, 4 al 6. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, es apta para corregir, que viene del griego eparnososis, que significa enderezar de nuevo, restaurar algo desviado, presente continuo. La tendencia es a desviarse, lo que decía recién yo. Nuestra naturaleza natural como seres humanos es la de desviarnos. Y esto, mire, esto es práctico, ¿ya? Yo creo que aquí más de algunos, ¿no es cierto?, hemos ido al campo, ¿no es cierto?, nos hemos internado, por ejemplo, en el bosque, ¿no es cierto? Y hay un sentido natural del hombre, ¿no es cierto?, a desorientarse, ¿ya? Si usted no tiene, ¿no es cierto?, un punto de referencia, ¿ya?, y no anda con una brújula, en fin, ¿no es cierto?, para tomar, ¿no es cierto?, ya designar ahí, ¿no es cierto?, puntos de referencia, y usted se pone a caminar, ¿ya? Hay una tendencia natural, ¿no es cierto?, hay una influencia magnética, en fin, en nosotros, que nos hace andar en círculo. En el desierto, si usted anda, ¿no es cierto?, y no tiene una referencia, no tiene algún elemento que lo oriente a corregir, ¿no es cierto?, este desvío natural que hay, usted tiene una tendencia, ¿no es cierto?, y normalmente es hacia la derecha, ¿ya? Uno se va y no se da ni cuenta usted cuando dice, da una vuelta, ¿no es cierto?, y dice, oye, pero parece que yo ya pasé por aquí. Claro, porque usted empieza a girar, ¿no es cierto?, en círculos, ya si no tiene una orientación, si no tiene un guía, si no tiene alguien que lo va corrigiendo. Humanamente sucede lo mismo y espiritualmente pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, alguien que nos vaya corrigiendo, que nos vaya enderezando, que nos vaya chicoteando ahí, ¿no es cierto?, ¿ya? Y esto pasa a los que fuimos militares, ¿no es cierto?, cuando empezamos a marchar recién, ¿ya? Cuando uno viene, ¿no es cierto?, totalmente paisano, dicen ahí, ¿no es cierto?, del mundo civil, cuando uno entra, ¿no es cierto?, en ese periodo de recluta ahí, oiga, ¿no es cierto?, y nos enseñan a marchar, a mantener la referencia, hay una tendencia, ¿no es cierto?, a perder el paso, ya a desviarnos, ¿no es cierto?, y ahí va el instructor al lado, ¿no es cierto?, con una, bueno, ahora creo que no nos pueden ni tocar ahora los cabros, así que, pero antes no, tenían un bastoncito ahí, ¿no es cierto?, y a uno le iban pegando ahí, derecho, para allá, hombre, para allá va la referencia, para allá va la referencia. Entonces, por eso que no es, ¿no es cierto?, no es casualidad que el primer hombre que va, ¿no es cierto?, en las marchas, cuando usted ha mirado la parada militar, ¿no es cierto?, ve que el primero que va en la primera fila ahí, ya, en la primera columna, ¿no es cierto?, ese va mirando para el frente. Los otros van mirando, ¿no es cierto?, en caso que hay que dar honores para allá, ¿no es cierto?, autoridad, pero el que va ahí, el primer hombre, en la primera columna, esos van mirando para el frente, porque esos van mirando el punto de referencia para allá. Porque si no, la cuestión no se da ni cuenta cuando el batallón se va para la tribuna para arriba. No se da ni cuenta cuando está en medio de la gente ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo, bueno, para evitar ese tipo de cosas, la palabra militar, usted se ha dado cuenta, les ponen una raya ahí, ¿cierto? Hay una línea, entonces por ahí va el hombre, ¿no es cierto? El cabeza ahí, tiene que caminar por ahí para allá, para mantener, porque hay una tendencia natural del hombre, ¿ya? Caminar en círculo y desviarse. Por eso que la palabra del Señor, Dios no se equivocó. Como Dios nos conoce, como no hizo, entonces Él nos tiene la palabra del Señor, que esta es la que nos endereza de nuevo, nos está orientando, restaura, ¿no es cierto? Y esto es continuo, la tendencia a desviarse. La corrección es la provisión para los que han aceptado la reprensión, que han sido, dice, redarguidos. Ejemplo, Efesios 4, 22 al 28. Aquí tengo que la Biblia también, ¿no es cierto?, es para oír Ezequiel 3:10, leer Deuteronomio 17:19, estudiar Proverbios 2 del 1 al 6, que es lo que estamos haciendo ahora, memorizar también, ¿no es cierto?, la mnemotecnia, ¿no es cierto?, ahí es fundamental, ¿ya? El Salmo 119, ¿ya? Verso 11, y también nos sirve para meditar Josué 1:8, ¿ya? Salmos 1 del 1 al 3, andar en el camino recto de Dios. Salmos 94:12, es una bendición ser corregido por Dios. Proverbios 16:6, corregir con una motivación de amor.
Salmo 119, 71 al 75. Segunda de Timoteo 2, 25, Hebreos 12, 6, Apocalipsis 3, 19, Tito 1, 5, el deber de todo ministro. La Biblia no solo es útil para enseñarnos lo que debemos o no debemos hacer, también nos muestra lo que estamos haciendo mal, ¿ya? Doctrinalmente o en la práctica diaria, además nos dice cómo tenemos que corregirlo y ella misma nos guía para hacerlo. Salmo 119, 10 al 16. 8 principios que la Biblia dice de ella misma. Mateo 4:4 es el alimento de vida eterna. 2, Hebreos 4:12 es la espada más poderosa. Salmo 119, 103, más dulce que la miel. Salmo 119, 105, lámpara a nuestro camino. Juan 17, 17 es la verdad. Segunda de Timoteo 3, 16 es la voz de Dios para el creyente. 1 Corintios 4, 6 es la autoridad en la predicación. Cuando usted predica, tiene que predicar basado en la Biblia, no en sus cuestiones personales. Salmo 119, 9 es la integridad del joven. La Biblia es apta para instruir en justicia. Instrucción viene del griego paideia, ¿no es cierto?, que significa criar, entrenar, educar, adoctrinar. 1 Samuel 12, 21 al 24, Proverbios 1, 8, Hechos 18, 24 al 26. ¿Ya? Justicia es el griego dikaiosune, cualidad de una conducta recta. Ecuánime, 1 de Juan 2, 29, Salmo 119, 33 al 35. Vivir para su justicia, 1 Pedro 21 al 25, debe ser alimentada con la palabra, Hebreos 5, 11 al 14. La vida es justa, es visible por los frutos, Filipenses 1, 8 al 11. ¿Ya? La Santa Biblia, ¿no es cierto?, nos entrega información de arqueología, ya nos entrega, ¿no es cierto?, el concepto de la unidad, desde el comienzo, ¿no es cierto?, hasta al terminar, nos muestra las profecías cumplidas, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, el poder transformador de la palabra de Dios. Bendiciones, llegamos al fin, ¿no es cierto?, de esta clase de hoy. Le decía yo que, ¿no es cierto?, ya esta iban a ser un poquito más largas, así que damos gracias al Señor porque ya llegamos, ¿no es cierto?, estamos llegando aquí al... Esto me estaba... Ahí, gracias al Señor, me estaba avisando ahí, rojo, rojo, rojo. ¿Ya? Así que Dios nos bendiga. Vamos, hermanos, a conceder, ¿no es cierto?, la oportunidad a la hermana Milka, porque ella va a compartir una información, ¿ya? Yo antes de eso quiero, ¿no es cierto?, informarles que motivo de que la región metropolitana completa pasamos ya, ¿no es cierto?, a fase 3, ya entonces vamos a comenzar con los cultos presenciales en la mayoría de nuestras iglesias. Entonces, vamos a trasladar, ¿ya?, esta clase para el día lunes, ¿ya? Para el día lunes, para que tengamos este tiempo, ¿no es cierto?, de ajustar los pastores, porque la mayoría de los pastores el día martes se congregan, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, ¿no es cierto?, vamos a trasladar esta clase, a contar de la próxima semana, va a ser el día lunes a las 20 horas, ¿ya? Ojalá Dios quiera que todos los hermanos que están acá, ninguno se descuelgue por este tema, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero es a raíz de esto, porque ya comenzamos el tema, ¿no es cierto?, nosotros acá por lo menos en Santiago, todos pasamos a fase 3, todas las 52 comunas de Santiago, de la área metropolitana, pasamos a fase número 3. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Y ojalá que se puedan integrar algunos, porque cuando partimos las clases el día martes, ya habían algunos pastores que querían integrarse y no podían hacerlo porque tenían ellos justamente servicio, ¿ya? Ojalá Dios quiera que mi pastor Daniel de Vallenar, ¿no es cierto?, ya mi pastor Juan de Caldera, que son los pastores que nos han estado siguiendo, mi pastor Daniel, ¿no es cierto?, de Bunitaki, Alejandro acá de Valle, ¿no es cierto?, no sé qué otro pastor más estaba con nosotros, ¿ya? Esos parece que son los pastores que nos están siguiendo, ¿no es cierto?, en forma presencial, ¿ya? Así que no tengamos problemas, ¿no es cierto?, y podamos seguir, ¿no es cierto?, participando. Dios les bendiga, ¿no? Bien, entonces voy a dejar a la hermana Milka, ¿ya?, para que entregue una información.
Y le vuelvo a recalcar, hágame llegar, ¿no es cierto?, las inquietudes, porque eso a uno lo alienta, lo anima, ¿no es cierto?, porque eso es lo que yo quiero conseguir, ¿ya? Este sentido, ¿no es cierto?, de seguir, hablemos, interiorizando, ¿no es cierto?, y seguir aprendiendo, seguir, ¿no es cierto?, queriendo recibir más información. Entonces, vamos a hacer una vez que terminemos el ciclo ya de este curso inicial, vamos a dejar, ¿no es cierto?, una sesión ahí para ir respondiendo, clarificando, ¿no es cierto?, dudas que ustedes me hacen llegar, para ir preparando el material, ya ojalá me lo puedan hacer llegar, ¿no es cierto?, a través del grupo, ahí hacen la pregunta, ¿ya? Y explicamos, ¿no es cierto?, para que la idea que queremos con todo, ¿no es cierto?, este material, ya, claro. Dios nos bendiga, ¿no? Bien, la hermana Milka, entonces, con la oportunidad. Bueno, creo que me escucho bien. Por petición de nuestros pastores, de mi pastor Carlos, mi pastor Arroyo, en realidad voy a dar esta información. Aquí hay varias personas, tanto pastores como hermanos de otras iglesias, así que más que nada para dar a conocer un trabajo que nosotros realizamos como Iglesia de Colina ya hace muchos años y que hoy día estamos fomentando o haciendo a través de una rifa que es para misiones, que es para ir en ayuda a mis hermanos del continente africano y de pastores misioneros que se encuentran en ese lugar. Voy a cortar yo ahora la grabación y la voy a volver a iniciar ya, para que la clase quede grabada hasta el momento que nuestro pastor hable.